Y nuestro programa 360 se encuentra en el Palacio Federal Legislativo para llevarles a ustedes una entrevista de actualidad. En esta oportunidad nos acompaña un representante de la dirigencia política opositora. Nos referimos al diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, quien es secretario general del partido político Cambiemos Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris. Bueno tenerte por aquí en los jardines del Palacio Legislativo. Señor Timoteo, usted este año 2022 está cumpliendo aniversario. Quizás mucha gente no lo sepa, pero este año 2022 se cumplen 20 años de su participación en las numerosas mesas de diálogo y de negociación que han habido con el gobierno. Usted en el año 2002, justo antes del paro petrolero, participó en la primera mesa de diálogo que hubo con el gobierno, que fue precisamente la ocurrida en ese año, poco después de lo que fueron los eventos del mes de abril del año 2002. Tras 20 años de estar participando en mesas de diálogo y de negociación con el gobierno, ¿cómo ve usted Venezuela en el presente? Bueno, veo una Venezuela mucho más normalizada. Yo creo que producto de todas estas negociaciones, Venezuela hoy se ha encontrado en una situación de conciencia sobre la necesidad de la normalización de la vida política y de la vida nacional. Ya no vemos hoy el país del año 2002, por ejemplo, o posterior a eso el país, por decirte, del 2018, 2019, el 2017. Ya en el 2020 ya estábamos transitando con un país distinto. Logramos un cambio importante en el Consejo Nacional Electoral para ese momento. Fuimos a elecciones el 6 de diciembre del 2020, elegimos esta nueva Asamblea Nacional y obviamente esa elección fue muy trascendente porque logra anular la dualidad de poder que había para ese momento y que después de eso ya prácticamente es inexistente. Pero además logra algo también que a mí me parece fundamental. Así como en el 2002, esa negociación del 2002 o esa mesa logra evitar una guerra civil, yo creo que la elección, ese proceso, la elección de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre del 2020, evitó la invasión de Estados Unidos a Venezuela. ¿Se refiere a lo que pasó con Donald Trump? Con lo que pasó con Donald Trump, tenía muy mala, en ese momento tenía muy malos números en las encuestas, por lo tanto lo que tradicionalmente ocurre en situaciones de esta naturaleza es que ese presidente o esos presidentes terminan invadiendo en algún lado del mundo. Bueno, ellos tenían previsto, como lo acaba de confirmar, yo lo vengo diciendo desde aquel momento del año 2020 y fue uno de mis argumentos para tener esa elección de elegir a la nueva asamblea para esa fecha, para el 6 de diciembre de ese año, era justamente evitar que nos pudieran invadir. Para que tú veas cómo el diálogo, la negociación es importante, es fundamental para dirimir diferencias, para resolver en una mesa situaciones complejas que pueden afectar a todo un país. Yo sigo apostando por eso. Ahora entramos a un nuevo diálogo, que es el que se está planteando. Yo he dicho que ese nuevo diálogo no puede partir del conflicto, porque ya Venezuela en lo interno no tiene ese conflicto y si nosotros partiéramos del conflicto, obviamente estaríamos sirviendo a la estrategia que todavía Estados Unidos y unos factores internos creen que o que ellos desean que continúe así para seguirse beneficiando de lo que eso significa. Yo creo que Venezuela tiene que ir a un nuevo diálogo cuyo leitmotiv fundamental es la economía. Y a partir de allí entramos en una dimensión distinta, porque ya no se trata de tener una agenda de un sector o de varios sectores, digamos, aisladamente, sino lo que se trata ahora es una agenda país, que es lo importante. ¿Qué tenemos que resolver, Boris? La normalidad internacional. Esa no la hemos resuelto y tenemos que estar conscientes que no la hemos resuelto. Eso tiene, digamos, dos componentes fundamentales. La migración, que es importante tener nuevos interlocutores con ellos para resolver ese problema.
y que nadie se quede atrás, que todo el mundo regrese. Y luego tenemos la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? Gobiernos, por lo tanto, creo que hay que diseñar una nueva política desde el Estado, desde el gobierno, para restablecer esa relación con ese conjunto de gobiernos que todavía no lo hemos normalizado. Y luego tenemos los congresos nacionales o los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. Para ello necesitamos también una política conjunta, Parlamento y el Ejecutivo. ¿Por qué digo conjunta? Porque a partir de allí, ahí podemos lograr algo que es fundamental, que es el reconocimiento de las distintas instituciones del Estado. Y luego tiene los organismos multilaterales en el ámbito financiero económico, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano, la Corporación de Fomento de América Latina, que es un banco hoy en día. Bueno, ahí nosotros tenemos recursos represados, congelados, que nos tienen allí, que nos corresponde. Bueno, el conjunto de todas estas decisiones nos puede dar a nosotros perfectamente el desbloqueo de ese dinero que tanta falta nos hace. A propósito del tema del diálogo, que fue con el que comenzamos la entrevista del día de hoy, recientemente usted ganó notoriedad en los medios de comunicación por un tuit que usted publicó, en el cual señalaba que hay sectores de la oposición que les gusta dialogar con el gobierno, pero que no les gusta dialogar dentro de la misma oposición. En exceso con el gobierno, en exceso con el gobierno. Sí, hay sectores de la oposición más radical, extremista, que les encanta mucho dialogar con el gobierno. Yo digo que pasan horas tratando de dialogar con el gobierno. Yo lo que he dicho es que ese sector debería también hablar con todo el resto de la oposición. Eso es un elemento central, el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no habrá unidad de la oposición. ¿Cree usted que sería necesaria una mesa de diálogo dentro de la oposición antes de sentarse con el gobierno? Bueno, yo creo que no es excluyente. Puede haber conversaciones, quizás no con la formalidad de una mesa de diálogo, pero puede haber conversaciones y en paralelo se puede sentar con el gobierno. Pero yo digo que la unidad en Venezuela se puede dar por dos vías. Una vía de la unidad de la oposición se puede dar por dos vías. Una es la unidad orgánica estructural. La veo difícil, Boris, no la veo fácil. ¿Por qué? Bueno, por el cúmulo de intereses, porque no sé si ese sector está dispuesto a reconocer al sector nuestro, que es un sector moderado. No sé si está dispuesto, hasta ahora no lo reconoce. ¿Reconocerlos ustedes o reconocer los errores que ellos cometieron? Bueno, son las dos cosas. Tienen que reconocer sus errores y tienen que reconocer a esta oposición. Y la otra manera, que es la que yo creo que puede ocurrir, es a través del surgimiento de un outsider, mujer u hombre, en el lado opositor. Y a partir de ese outsider, bueno, se empieza a unir todo el mundo alrededor de esa persona, hombre o mujer. ¿Se está refiriendo usted a las primarias de la oposición? No, yo fíjate que no hablo ni primaria, porque las primarias como la están planteando, es como que aquí van a haber como 3 o 4 tipos de primarias distintas. Es decir, cada quien está como armando una primaria a su gusto, y yo creo que eso tampoco va a funcionar en esos términos. Por lo tanto, puede ocurrir que en estos 2 años en que puede insurgir alguien y alrededor de ese alguien se junta toda la oposición. A propósito del tema del diálogo, en criterio y en opinión personal de Timoteo Zambrano, ¿quiénes deberían estar y quiénes no deberían estar en un eventual diálogo renovado? Bueno, ahí tenemos que resolver un caso que todavía está, que es México. ¿Cómo resolver México? Yo creo que México deberían ir los que han estado en México. ¿Y Sumara? Ya va. Yo diría que deben ir los que han estado en México. Okay. ¿A partir de qué? A partir que los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, lleguen a los acuerdos que están por llegar en materia petrolera. Si son 2, 3, 4, 5 acuerdos, van y los refrendan. En México se despiden del gobierno mexicano, que se ha portado muy bien, y de todos los gobiernos que han fungido como amigos de ese proceso, y ya eso regresaría a Venezuela bajo otro formato, un formato mucho más amplio, un formato
mucho más incluyente, donde no solamente esté la política, estén la sociedad civil, los sectores económicos, los sectores productivos, gobernadores, en fin, el gobierno, los partidos políticos. Es decir, el formato cambiaría, porque no es necesario, ante esta normalidad que tenemos, si bien es cierto que hay matices todavía que no hemos resuelto, pero que no hemos resuelto la normalidad internacional, bueno, se regresa a Venezuela y en lo interno en Venezuela podemos trabajar en un formato de esa naturaleza. El tema del diálogo nunca es fácil. Siempre cuando se dialoga, así como hay factores que son partidarios de la negociación y del entendimiento, hay sectores que no están de acuerdo. Y en el caso de su persona y la oposición democrática fueron muy atacados hace 2 años. Le dijeron colaboradores, le dijeron alacranes, le dijeron vendidos, porque ustedes decían que la vía era electoral y que había que participar en las elecciones y que había que ganar espacios acá en la Asamblea Nacional. Ya han pasado 2, 3 años y por esas cosas del destino, quienes los atacaban a ustedes y los condenaban por el tema del diálogo, o los condenaban por el tema de ir a elecciones, ahora están llamando a elecciones. Leopoldo López, María Corina Machado, Guanipa, Juan Guaidó, ahora dicen que hay que ir a elecciones, que hay que organizar primarias de forma urgente este año 2022 para lograr los cambios en nuestro país. ¿Cómo se siente Timoteo Zambrano al ver que quienes lo condenaban ahora dicen lo mismo que decía usted? Bueno, tú sabes que creamos las condiciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante para que ellos participaran. Todavía tienen que aprender un poco más de diálogo y de convivencia, ¿no? Tienen que redescubrir este país porque viven fuera, se les hace difícil venir, todavía algunos tienen medidas, ojalá que eso desaparezca, pero tienen que sensibilizarse y acostumbrarse que este es un país ya normal. Aquí no van a ver lo que ellos expresan. No hay conexión entre el discurso que tienen y la realidad que vivimos en Venezuela acá adentro. Lo otro es que Estados Unidos, por ejemplo, y esa comunidad internacional que estuvo muy comprometida con ellos, hoy es capaz de dar pasos importantes de acercamiento, de encontrarse también con el gobierno de Venezuela, justamente porque ahí hemos creado estas condiciones. Al final, ¿cómo me siento? Me siento bien, como me sentí siempre, porque estaba convencido que esa era la única ruta. Lo que pasa es que la ruta democrática es una ruta más exigente, es una ruta larga, incomprendida, pero ¿qué es lo que buscamos? Que lo que surja de esa ruta sea sostenible, y esto es sostenible. Esto es una demostración que el camino fácil del golpe de Estado no es sostenible en el tiempo. Nosotros evitamos la violencia generalizada, la guerra civil. Nosotros evitamos que se invadiera el país. No pudimos evitar las sanciones. Y eso es una mácula que tiene el país, lamentablemente la comunidad internacional contra Venezuela. Pero yo creo que la vamos a ir desescalando, las sanciones van a ir decayendo en la medida en que este proceso continúe. Nos favorece hoy, tengo que decirlo, la geopolítica como anda convulsionada. La guerra de Ucrania es una ventaja para un país petrolero y yo creo que en ese marco estoy completamente seguro que habrá una respuesta política del Estado venezolano para que en el marco de los intereses favorezca un avance, continuar la normalización del país, incluso en el campo internacional. A propósito de este tema que yo le preguntaba, que era ese cambio que ha habido en un sector radical de la oposición, que antes decían que fuerza es fuerza, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y ahora están más o menos diciendo lo mismo que dicen ustedes, que la salida es democrática, que la salida son las elecciones, que la salida es el diálogo. Muchos no ven este giro como algo fortuito, sino como una consecuencia de lo que algunos han denominado una enfermedad que a veces se presenta en la oposición, que es la presidencialitis. Muchos huelen que ya vienen elecciones y quieren ser presidentes y por eso llaman a participar, llaman a elecciones, llaman a votar cuando le decían a la gente que el CNE no servía y que no se podía votar. ¿Cree usted que
¿Esto que estamos viendo es signo de esa enfermedad? Ya está comenzando Sí. la presidencialitis en algunos lugares de la oposición. Yo creo que está muy aguda. ¿Aguda? Sí, creo que está muy aguda. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, Boris. Mira, ese 60% que no votó un 40%, 41% en las elecciones del 21 de noviembre del año pasado, no cree en el liderazgo político. No cree en nosotros, esa es la verdad. Es decir, no hay una creencia, no hay una conexión en el liderazgo político. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente somos nosotros, es también el gobierno, es todo el liderazgo político del país. Por eso te decía que esa desafección que hay se va a expresar seguramente en ese outsider, hombre o mujer. Yo siempre digo que puede ser uno u otro. ¿Cómo lo harían? Preferencia electoral en las encuestas. El que venga con el discurso, que conecte, no este discurso violento que tienen todavía, o este discurso ambivalente, que todavía ellos quieren ser perdonavidas y no reconocen a otro sector de la oposición. Es decir, y condicionando si participo, pero tiene que haber esta condición y aquella condición. La gente está cansada del conflicto. Bueno, si no conecta, olvídate. Ahora, si surge alguien que conecte, no necesariamente el liderazgo político, puede venir hasta del sector privado o de la academia, por decirte dos, bueno, ¿qué va a hacer el país? Va a ir detrás de esa preferencia electoral que le va a marcar el ciudadano. Es decir, ¿qué van a hacer los partidos? ¿Qué va a hacer el liderazgo político? Sumarse a eso. Por eso yo te decía que puede venir esa unidad por esa ruta y no por la orgánica, que los partidos, debatir y tener unas primarias. Pero es que el discurso no enamora de ninguno. Entonces ese es un problema. Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López, Freddy Guevara. ¿Considera usted que deberían estar en esta nueva ronda de diálogo? No, ellos están. Que ellos presencialmente, si es en Venezuela, sí, yo creo que pudieran estar. Nosotros no tenemos ese problema. La oposición moderada no veta a nadie. No los veta. Ellos nos vetan. Bueno, veremos. Finalmente, ¿qué cree usted que va a pasar en estos 2 años en Venezuela? Diálogo y más diálogo. Yo creo que estos van a ser 2 años del nuevo diálogo con la nueva agenda, que debe ser una agenda país, centrada en la economía y en darle normalidad, la búsqueda de la normalidad internacional. Yo creo que eso es importante, y el retorno de nuestros migrantes. Creo que eso es fundamental. Y bueno, tendremos 2 años, además reinstitucionalizando al país, porque ese es el otro dato importante, interesante, Boris, que estamos normalizando, estamos reinstitucionalizando al país. Fíjate, en el campo electoral lo que nos falta es una pequeña reforma de la ley para tener el poder electoral como debe estar. En el tema de la justicia ya iniciamos ese proceso y ese proceso va a continuar. Creo que es muy importante. Bueno, cuando yo hablo de una agenda país, hasta pudiéramos llegar a pactar, sin duda alguna, una reforma profunda del Estado. Van a ser 2 años, Boris, que me atrevo a asegurarte que todo hay que pactarlo. Todo, absolutamente hay que pactarlo. Y yo creo que eso va a ser un cambio extraordinario en la vida democrática de Venezuela. 3 preguntas y 3 respuestas en 1 minuto. ¿Acepta el reto? Bueno, vamos a ver, creo que sí. No tengo salida. Estoy aquí. ¿Qué le dice Timoteo Zambrano a los chavistas revolucionarios convencidos y rodilla en tierra? Diálogo, acuerdo, moderación, reformas. ¿Qué le dice Timoteo Zambrano a los opositores que salieron a marchar porque apoyaban a Guaidó, apoyaban el cese de la usurpación, las elecciones libres y el gobierno de transición? Sumarse a la normalidad democrática y a partir de allí provocar el cambio en las urnas electorales. Y finalmente, ¿qué le dice Timoteo Zambrano a aquellos venezolanos que, según el reciente informe Monitor País de Oscar Schemmel, representan como el 50% del país, que es Nini? ¿Qué les diría?
No, hay que asumir posiciones para donde ellos quieran, pero la posición hay que asumirla. El NINI no es útil a las reformas y al cambio que necesita el país, a la normalización de Venezuela. El asumir posiciones coherentes, posiciones democráticas, inspiradas en la paz, en la cooperación, es fundamental para el país. Y esos venezolanos deben estar en esa ruta, en la ruta en que debemos estar todos. Bien, ustedes lo escucharon a Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, quien muy amablemente ha compartido con nosotros acá en el Palacio Federal Legislativo su análisis e impresiones a propósito de la movida actualidad política de nuestro país. Agradecidos por su presencia. Gracias, Boris. Bueno, esto fue 360 desde la Asamblea Nacional.